Hola, lo que veremos en este video es cómo resolver triángulos rectángulos con razones trigonométricas y con calculadora. Las razones trigonométricas que usaremos son seno, coseno y tangente, que son las tres que están en cualquier calculadora. Estas razones trigonométricas solo se pueden usar para resolver triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. Si este es el ángulo recto, los nombres que reciben sus lados son los siguientes. Si este es el ángulo recto, el lado que está frente al ángulo recto se llamará hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo y es el que está frente al ángulo recto. Los otros dos lados se llaman catetos. Dependiendo del ángulo con el que se va a trabajar, los catetos reciben un nombre especial. Si este es el ángulo con el que se va a trabajar, entonces el cateto que está frente al ángulo se llama cateto opuesto y el lado que forma el ángulo junto con la hipotenusa, o sea, este otro cateto, se llamará cateto adyacente. Entonces, las razones trigonométricas son así. El seno es la relación o el cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cuando vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que identificar es dónde está el ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados. Este ángulo nunca se usará en las razones trigonométricas, tendremos que usar cualquiera de los dos ángulos agudos. Ya identificando cuál es el ángulo recto, podemos identificar entonces que la hipotenusa es el lado que está frente a este ángulo recto y los otros dos lados son los catetos. Si el ángulo con el que se va a trabajar es este, el cateto opuesto sería el que está frente a ese ángulo y el cateto adyacente sería el que es el lado que lo forma al ángulo. Si este es el triángulo con el que vamos a trabajar, ahí está indicado cuál es el ángulo recto, entonces el lado que está frente a él sería la hipotenusa y estos dos lados serían los catetos. Si el ángulo con el que se va a trabajar es este, el ángulo X, el lado que está frente al ángulo sería el cateto opuesto y el lado que es uno de los lados que forman el ángulo sería el cateto adyacente. Si por el contrario es este el ángulo con el que se va a trabajar, el lado que está frente a él sería el cateto opuesto y el lado que forma el ángulo sería el cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Resuelve el siguiente triángulo. Cuando se nos pide resolver un triángulo, lo que se nos está pidiendo es calcular lados y ángulos faltantes. En este ejemplo, se nos está dando este ángulo agudo, se nos está indicando cuál es el ángulo recto y se nos está dando el dato de uno de los lados. Vamos a poner las tres razones trigonométricas del lado derecho para ver con cuál tenemos que trabajar. Al trabajar con un triángulo es muy importante decir qué datos tengo. En este triángulo los datos que tengo son uno de los ángulos agudos y también tengo el cateto que está frente al ángulo agudo, o sea, tengo el cateto opuesto. ¿Qué datos tengo que encontrar? Los datos que me faltan sería el otro ángulo agudo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces empezaremos por calcular el ángulo agudo. Como sabemos,
Los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Si ya sabemos que un ángulo mide 90, entonces los otros dos ángulos deben de sumar 90 también, porque 90 más 90 es igual a 180. Por lo tanto, podemos hacer una ecuación que diga que el ángulo Y, que es el ángulo faltante, más los 70 grados que ya tenemos, nos tienen que dar 90 grados. Resolvemos esta ecuación y para resolverla, el 70 pasa restando del otro lado, entonces el ángulo Y valdría 90 menos 70. 90 menos 70 son 20 grados, entonces el ángulo agudo faltante mide 20 grados. Ahora vamos a calcular cuánto mide el cateto adyacente. Para identificar cuál de las tres razones trigonométricas nos sirve, tendremos que ver qué dato tengo y qué dato me falta. El dato que tengo es el cateto opuesto y el dato que me falta es el cateto adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Sería la tangente. Por lo tanto, usaré la tangente. Y voy a sustituir los datos que tengo. La tangente del ángulo que tengo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces el ángulo que tengo son 70 grados. La tangente de 70 es igual al cateto opuesto, que mide 15, entre el cateto adyacente. Tengo que despejar el cateto adyacente. El cateto adyacente está dividiendo y para despejarlo primero tendrá que pasar multiplicando del lado izquierdo. Lo paso multiplicando y ahora ya lo puedo despejar pasando la tangente del otro lado dividiendo. Entonces cateto adyacente es igual a 15 entre tangente de 70. Usaré la calculadora para resolver esta operación. Usaré una calculadora sencilla para resolverlo. Si la calculadora que se usa tiene fracción, pues se pone la fracción y se pone 15 entre tangente de 70 grados. Esto nos da como resultado 5.4595, que redondeado a tres cifras significativas es 5.46. Si la calculadora que se tiene no tiene fracción, pues de igual manera se pondría 15 entre tangente de 70 grados. Esto nos da como resultado 5.459, que redondeado a tres cifras significativas es 5.46. Ya puedo decir que el cateto adyacente mide 5.46 centímetros redondeado a tres cifras significativas. Ahora vamos a calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa podríamos usar el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos cuánto miden cada uno de los catetos. Pero en este caso usaremos razones trigonométricas. Entonces, para calcular la hipotenusa partiremos de los datos iniciales. Teníamos el ángulo de 70 grados y teníamos el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Es el seno. Entonces usaremos el seno, sustituyendo en el seno de 70 grados es igual a 15, que es el cateto opuesto, entre hipotenusa. Tendremos que despejar la hipotenusa, como en el caso anterior. Entonces la hipotenusa está dividiendo. Primero la pasamos multiplicando del lado izquierdo y después el seno de 70 lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda 15 entre seno de 70, que se resuelve con la calculadora igual que lo hicimos con el otro. 15 entre seno de 70 nos daría 16.0 redondeado a tres cifras significativas. Entonces la hipotenusa mide 16 centímetros.
Vamos a resolver otro ejemplo diferente, el ejemplo 2. En el ejemplo 2 se nos da un ángulo y un lado. Entonces, si identificamos que este es el ángulo recto, aquí está el ángulo recto, el lado que se nos está dando es este de aquí. Entonces ponemos otra vez las razones trigonométricas y dice el ejemplo resuelve el siguiente triángulo. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo uno de los ángulos, el ángulo de 65 grados, que es uno de los ángulos agudos. Y tengo este lado, que es el que está frente al ángulo recto, que es la hipotenusa. ¿Qué datos tengo que encontrar? Tengo que encontrar el otro ángulo agudo. Tengo que encontrar cuánto mide el cateto opuesto y cuánto mide el cateto adyacente. Entonces iniciaremos otra vez con el ángulo Y. Para calcular el ángulo Y, como sabemos, los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Entonces Y más 65 grados es igual a 90. Despejamos Y pasando el 65 restando. 90 menos 65 nos da 25. Entonces el ángulo Y mide 25 grados. Ahora calcularemos el cateto opuesto. Sabiendo que tenemos la hipotenusa y necesitamos encontrar el cateto opuesto, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto en la hipotenusa sería el seno. Entonces usaremos seno. Sustituyendo los datos tenemos que seno de 65 grados es igual al cateto opuesto, que es lo que queremos encontrar, entre la hipotenusa que mide 3 centímetros. El 3 está dividiendo, va a pasar multiplicando del otro lado, entonces esto nos daría 3 por seno de 65 es igual a cateto opuesto. Lo vamos a resolver con la calculadora. Introducimos los datos a la calculadora, entonces sería 3 por el seno de 65 grados. Esto nos da como resultado 2.7189, que redondeado a tres cifras significativas sería 2.72. Entonces obtenemos que el cateto opuesto mide 2.72 centímetros, redondeado a tres cifras significativas. Cateto opuesto 2.72 centímetros. Ahora calcularemos cuánto mide el cateto adyacente. Partiendo de los datos iniciales, que era la hipotenusa y el ángulo, buscamos cuál de las tres razones trigonométricas relaciona al cateto adyacente, que es el que queremos calcular, y la hipotenusa, que es el dato que ya teníamos. Entonces, la razón trigonométrica sería el coseno, que es la división entre cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, sustituimos los datos. Coseno de 65 es igual a cateto adyacente entre 3, que es la hipotenusa. Este 3 va a pasar multiplicando del lado izquierdo porque está dividiendo. Entonces nos queda así: 3 por coseno de 65 grados es igual a cateto adyacente. Y al introducirlo en la calculadora obtenemos que el cateto adyacente mide 1.27 centímetros. Cateto adyacente 1.27 centímetros. Se pudo haber usado también el teorema de Pitágoras para calcular el cateto adyacente, pero en este caso usamos puras razones trigonométricas. Muchas gracias.